Buenos días, estudiantes del grupo superior y círculo. Vamos a iniciar con la clase. Ya estamos en la penúltima semana, si bien no me equivoco. Y empezamos. Habíamos trabajado lo que respecta al ver. Bien, hemos visto la clasificación morfológica. Bien, quiere decir dependiendo de su estructura. Hemos visto los verbos regulares, irregulares, los verbos defectivos, los verbos completivos, los personales e impersonales. Entonces, todo ello, ¿no?, conforman a la clasificación morfológica. Ahora nos vamos o empezaremos a la clasificación sintáctica del verbo. Quiere decir la función que cumplen estos verbos o palabras en la oración. Y hablaremos entonces sobre los verbos copulativos, predicativos o los no copulativos. Dentro de estos predicativos podemos clasificar o podemos decir que están los transitivos e intransitivos. Así que ya sabemos entonces qué tipos de verbos se trabajará el día de hoy. Y empezamos. La clasificación sintáctica del verbo, como les había dicho, empezamos con los verbos copulativos. A ver, estudiantes, presten mucha atención porque muchos suelen confundir al verbo copulativo con los verbos transitivos. ¿Ya? A ver, para empezar, ¿qué entendemos por estos verbos? Son aquellos que sirven de enlace, mejor dicho, cópula, entre el sujeto y un sustantivo o adjetivo, que hace referencia tanto del sujeto como del verbo. Lo que quiere decir es que este verbo no va a cumplir la función de núcleo del predicado en la oración, sino de nexo. Es lo que quiere dar a entender. Une al sujeto y al predicado, o las demás palabras que completan o acompañan al verbo, ¿no? Predicado. Entonces, sirve de nexo, no de núcleo. Bien. Dice, estos verbos carecen de significado real o concreto. Por lo tanto, necesitan de un complemento obligatorio, que es el atributo. Sí, estudiantes, lo que quiere decir es que estos verbos necesitan de un complemento obligatorio para que tenga sentido la oración. Si no, por así decirlo, no le damos o no le acompañamos de ese complemento o atributo, entonces no va a tener lógica la oración. A ver, me distraen un poco aceptar a los estudiantes que recién ingresan. Por eso me estoy como que pausando un poco. Ya, entonces les había dicho que estos verbos funcionan, o son, mejor dicho, enlaces. No funcionan como núcleo predicado. Carecen de significado porque dependen o necesitan de un complemento que es el atributo. ¿Cuáles son esos verbos copulativos? Ahí está. Ser, estar, parecer, permanecer, yacer, quedar, resultar, constituir, entre otros. Bien. Eso es lo principal, estudiantes. Quiero que reconozcan cuáles son esos verbos copulativos. Aquí está el listado. En sus diversas conjugaciones. De ser, yo, soy. Él, es. Estar, estoy, estuve, estuvo. Parecer, parezco, pareciera, así. Permanecer, permanezco, permaneciera, y así. Sus diversas conjugaciones, estudiantes. Bien. Voy a explicar aquí en esta oración por qué decimos que este verbo carece de significado. A ver, tenemos aquí el sujeto, aquí el chico. El verbo es está. Ahí está, está. Feliz.
Bien, el atributo sería la palabra feliz. Entonces, quítale el atributo y que dijera, ella está. Miren, ella está el sujeto y el verbo. Les pregunto, ¿esa oración tiene sentido? Ella está. Preguntamos para reconocer al sujeto. ¿Quién está? Ella. O sea, exactamente qué acción está realizando esta persona? Ella está. No tiene como que mucha lógica, ¿no? Esa oración. Y por ello necesita del complemento, ¿no? Atributo, ¿no? Para que le dé sentido. Ella está feliz. Ah, ya. Entonces ya me está indicando está feliz. Entonces le da sentido este atributo a la oración. Puedo decirlo con otro verbo. Aquel chico es. Aquel chico es, pero ¿qué se entiende de ese chico? ¿Es? No, ¿verdad? No tiene lógica. Entonces necesita, o no tiene sentido, ¿no? Necesita de un atributo. Pero estudiantes, a ver, para que se les haga más sencillo. Si yo digo, ese chico camina. ¿Quién camina? Ese chico. Está realizando una acción que es caminar. Pero al decir, ese chico es, ese chico está. ¿Qué acción? No tiene lógica decir que está, es, ¿no? Mientras que los otros verbos que les había dicho, ese chico camina, ese chico juega, tiene más sentido, ¿verdad? El sujeto y solo el verbo. Bien, entonces estudiantes ya vamos entendiendo qué quiere decir estos verbos copulativos. Sirven de enlace. Bien, no tienen significado. Para ello necesitan del complemento, ¿no? Para expresar lógica la oración. Aquel chico está, aquel chico es, aquel chico parece, resulta, necesita de alguien el atributo. ¿Bien? Ahora vamos un poquito más a detallar sobre el atributo. Habíamos dicho que puede ser un sustantivo o un adjetivo. El atributo, ¿no? Pero hay otros casos más que puede ser incluso un adverbio o puede ser una preposición. Lo vamos a ver aquí. Dice, las sillas eran de metal. Aquí está el verbo copulativo y este que está después es el atributo. En este caso es una preposicional. ¿Por qué? Ahí está la preposición. Después del verbo está iniciando una preposición y luego un sustantivo. Ya, atributo preposicional. Bien. Tu casa está muy linda. Verbo copulativo. Linda es un adjetivo. ¿Y quién la está modificando ese adjetivo? Muy, que es un adverbio, pero la más importante es el adjetivo. Ahí está. El problema es la falta de agua. Aquí el atributo es un nominal, o mejor dicho, que tiene como núcleo un sustantivo. Bien. Ella está aquí. Este es un atributo, pero adverbial. Entonces, estudiantes, no nos limitemos. Las que más se trabajan o de una manera más sencilla para reconocer el atributo tiene que ser la palabra que está después del copulativo, y puede ser un sustantivo o un adjetivo. Esas son las más comunes, como les vuelvo a recalcar, o las más trabajadas o las más vistas. Mientras que hay otros atributos que también pueden ser, como habíamos visto, el preposicional, también hemos visto el adverbial. Bien, entonces ya tenemos aquí los diferentes casos, quienes pueden ser el atributo. Aquí ya lo habíamos visto de manera sencilla, ¿no? El atributo es un adjetivo. Bien. Y ahora nos vamos con los verbos no copulativos. Estos son más sencillos, estudiantes, porque ahí sí el verbo cumple la función de núcleo del predicado. A ver, los no copulativos son también llamados predicativos. Dice, son aquellos que por sí solos constituyen un predicado, pues presentan significación real.
ellos sí presentan significado real, mientras que el copulativo no, ¿verdad? Pueden ir acompañados de modificadores o prescindir de ellos. Quiere decir, estudiantes, de que en el verbo predicativo es de manera opcional que hayan complementos. Es decir, ustedes saben que las partes del predicado, ¿no? Sería el OD, el OI, el complemento, los complementos circunstanciales, ¿bien? Y hay otras más. Entonces, con el verbo predicativo lo que te quiere decir que estos complementos son opcionales, pueden estar o no pueden estar. Quiere decir que si no hubiera, no afecta a la oración. Tiene sentido decir el sujeto y el verbo. No como los copulativos, ¿verdad? Que habíamos dicho sujeto. Él está. No tiene lógica. Sujeto y verbo. Pero necesita de un complemento, el copulativo. Obligatorio, si es dependiente. Mientras que el no copulativo o predicativo no tiene lógica, ¿no? Bien. Entonces, digo los siguientes ejemplos. Elías duerme. ¿Quién duerme? Elías. ¿Qué acción está realizando? Dormir, ¿verdad? Entonces, tiene lógica. Elías barre. ¿Qué hace? Barre. Elías estudia, fuma, escribe. Entonces, todos estos verbos sí van a cumplir la función del núcleo del predicado y tienen sentido y no dependen de los otros complementos, sino es opcional. Bien, nos vamos ahora con este pequeño recordatorio o nota. Los verbos no copulativos o predicativos se dividen en transitivos o intransitivos. Bien, entonces vamos a establecer otra clasificación de los no copulativos o predicativos. Y tenemos aquí a los verbos transitivos. ¿Qué entendemos por ellos? Dice, presentan o son aquellos que presentan objeto directo. Abreviando o decimos el OD, ¿verdad? ¿Y qué entendemos por el OD? La acción que realiza el sujeto recae en algo o en algo. Bien. Ejemplo, esos chicos compraron frutas. Nos damos cuenta, estudiantes, que aquí ya está reconocido, ¿no? Sujeto sería esos chicos. El verbo es comprar. El OD es frutas frescas. Es decir, esos chicos compraron y esa acción en donde recae en frutas frescas. ¿Qué compraron? Frutas frescas. Yo les estoy brindando aquí la preguntilla, ¿no? Para poder reconocer al OD. Solo como una ayuda, porque aquí no se trata en reconocer exclusivamente al OD, sino eso lo vamos a ver en predicado todavía, sino que lo que sí quiero que tengan en cuenta es para que sea transitivo, tiene que haber OD. Entonces, para que ustedes puedan reconocer en las oraciones, yo les voy a establecer pistas. Hay OD. Nada más entonces dime si es transitivo o intransitivo, de manera más sencilla. Pero de todas maneras, profundizando un poco más, ¿no? Aquí le he agregado la pregunta. A ver, siempre tenemos que realizar o preguntarnos o interrogarnos, ¿no? ¿Qué cosa más el verbo y más el sujeto? Entonces digo, ¿qué cosa compraron? Ahí está. Ellos o esos chicos, ya lo he reemplazado. Y decimos frutas frescas. Eso es el OD. Bien. Recuerden, estudiantes, que cuando hemos hablado de los pronombres, a ver, enfocándonos o recordando a los átonos, me, te, se, nos, la, los, lo, las. Les había dicho de que el OI siempre va a ser reemplazado por le y les. Y el OD siempre va a ser reemplazado por la, los, lolas. Bien, ¿para qué les digo esto? ¿Por qué les menciono? Porque el OD estudiantes puede ser reemplazado por el pronombre la, los
o lolas, todos ellos, la, los, lo, las, ¿no? Entonces, a este o de lo voy a reemplazar. Digo yo, esos chicos los compraron. Bien, esto está siendo reemplazado por los, el pronombre. Dice aquí, ellos lo rompieron. Este lo está reemplazando a un o de. Puedo decir yo, ellos rompieron la jarra. Ellos lo rompieron. Bien, jarra está siendo reemplazada, por así decirlo, por lo. Bien, entonces cuando ya reemplazamos a lo de por un pronombre, decimos pronominal, ¿no? Sencillo. Bien, y aquí tenemos, estudiantes, más ejemplos. Dice, Miguelito envió la carta. ¿Qué cosa envió Miguelito? La carta o de. ¿Y cómo reconozco? Bueno, para saber si es o de, otra forma, profundizando un poco más, estudiantes, no se preocupen que esto ya vamos a detallar, vuelvo a recalcar en el predicado. Es pasarlo a voz pasiva. La carta fue enviada por Miguelito. Entonces sí decimos que este es el o de. Esta es una forma, pasarlo a voz pasiva, o si no, la otra forma es preguntar por qué cosa compraron ellos, ¿no? ¿Qué cosa más el verbo y más el sujeto? Seguimos. Preparé una buena ensalada. ¿Qué cosa preparé? Una buena ensalada o de. ¿Cuál de estos prefieres? Aquí pregunto yo. ¿Lo prefieres? Entonces, por ello decimos que esto es un o de. Bien. Dímelo. A ver, estudiantes, aquí hay un pronombre enclítico, ¿verdad? El lo, siempre les he dicho, va a ser o de. Bien. Y este se trata de un verbo, ¿no? El di. Solamente el verbo es di. El me es otro pronombre. El lo, otro pronombre. Me lo prometiste. Igual, aquí el pronombre ya está reemplazando a lo de. Por ello decimos, si hay un lo, a o de. Bien. Estudiantes, entonces hemos profundizado un poco más. Yo sé que para muchos tal vez es algo nuevo, pero ¿de dónde saca esto de pronominalizar, de reemplazarlo? Aquí lo hemos visto, ¿no? Que lo de puede ser reemplazado por el pronombre. Aquí está. También, esto es un pronombre enclítico, también funciona como de. Bien, entonces ya estamos detallando un poco más. Como les vuelvo a recalcar, estudiantes, lo importante es que ustedes tengan la noción de manera general, ¿no? Transitivo. Ah, tiene que haber o de. ¿Ya? Ahora nos vamos a los intransitivos. Son aquellos que no presentan objeto directo. Es decir, no hay quien reciba la acción del sujeto, aunque pueden o no llevar objeto indirecto o circunstancial. ¿Qué quiere decir, estudiantes? Estos verbos, ¿no? Dentro del predicado, es de manera opcional. Puede haber oí, puede haber otros complementos, pero para que sea exclusivamente intransitivo, no tiene que haber o de. ¿Bien? Digo yo, todos duermen. ¿Quiénes duermen? Todos. Ahí solamente hay sujeto y verbo intransitivo. Ella trabaja mucho todos los días. Ella, sujeto, trabaja el verbo. Mucho, circunstancial de cantidad. Todos los días, circunstancial de tiempo. Nos damos cuenta entonces, estudiantes, que en la segunda oración está el sujeto, el verbo, obviamente, y hay otros que la complementan, o mejor dicho, que acompañan a este verbo, los circunstanciales. Pero les había dicho que para que sea intransitivo, eso es opcional. Quiere decir, yo los puedo eliminar o quitar y no altera la oración. Ella trabaja. Ya, los quito estos circunstanciales y no altera. Puede estar o no. Bien, intransitivo. Lo que no tiene que haber es o de.
Bien, entonces estudiantes, vamos a resumir a estos 4 verbos y les voy a preguntar de manera solamente general. Quiero que me digan qué entendieron por este verbo, por el otro y así, para ir a la parte práctica de manera más segura. Voy a preguntar entonces a su compañero Huancas, ¿ya? Huancas y Joao González. Díganme ustedes qué entendemos por los verbos copulativos. ¿Cómo lo reconocieran a esos verbos? O ya, una pregunta más sencilla, ¿ya? Díganme 2 verbos copulativos. Si me dices cuáles son, o 2 de ellos, ya puedo entonces deducir que lo demás ya se te va a hacer más sencillo. 2 verbos copulativos, díganme, Huancas y González. Muy bien, Huancas, muy bien, Yáñez. Nos dicen ahí, es, está o ser está. Muy bien, lo está conjugando ya su compañero Yáñez. Bien. Entonces, reforzando un poco más, habíamos dicho que estos verbos copulativos son ser, estar, permanecer y hacer resulta. Ya. Necesitan de un complemento atributo obligatorio, sí o sí, para que tenga lógica la oración. Bien, ahora nos vamos entonces con los verbos no copulativos o predicativos. Hoy, a ver, estudiantes, si los copulativos son ser, estar, resultar y hacer, miren, tenemos ese pequeño listado. Entonces, los predicativos, estudiantes, o no copulativos serían todos los demás verbos. Obviamente que sí, presentan significado, ¿no? Barrer, tejer, comprar, jugar, caminar y así sucesivamente. Estas son más sencillas. Pueden estar o no de complemento, es opcional. Dentro de estas se dividen en 2 verbos. Habíamos dicho los transitivos e intransitivos. Vamos entonces con dulanto. A ver, dígame usted un verbo transitivo. O mejor dicho, ¿cómo lo reconociera para que sea transitivo? ¿Qué tiene que haber sí o sí? Vamos, dulanto. Para que sea transitivo, ¿qué tiene que haber? Así como hemos dicho que los copulativos necesitan de un complemento atributo, entonces los verbos transitivos necesitan de un, habíamos dicho, o pueden estar acompañados, ¿no? De un, habíamos dicho, ¿cómo se llama ese complemento? Vamos, Dulanto. También a ver, Dulanto y Cruz. Ya que Cruz no tiene mucha intervención y estamos en la penúltima semana. Al igual que Muñoz. Guamán. ¿Qué tiene que haber entonces para que sea transitivo? En la diapositiva está. A ver. Muy bien, ahí me van respondiendo. Los transitivos son los verbos que presentan el acompañamiento de un objeto directo. Bien. Mientras que los intransitivos no hay o de. Pueden haber otros complementos. Bien. Ahora sí, nos vamos a la parte práctica. Dice, subraya los verbos y determina si son copulativos o no. Así como yo ya he reconocido aquí. Usted y yo somos correligionarios.
¿Cómo me doy cuenta que es copulativo? Fíjate, ¿no? Ahí está, somos. Del infinitivo, ser copulativo. Bien, entonces vamos con la número 2 y así sucesivamente para reconocer si son copu o no copu. A ver, voy a preguntar ahora a Narciso y Clara Guamán. La número 2, copu o no copu, rápidamente. ¿Copulativo o no copulativo? Me refiero a no copu y copu. A ver, Clara Guamán y su compañero había dicho... compañera Narciso. Dice, en la repetición está el gusto. Ahí está, Clara Guamán me responde que es copulativo. ¿Cuál es el verbo? Vamos, Clara, ¿cuál es el verbo? Muy bien, está. Copulativo. Excelente. Ser, estar, permanecer y hacer, resultar, quedar y así vuelvo a repetir. Vamos entonces con la número 3. Por lo visto, su gusto es exquisito. Vamos entonces con su compañero Padilla. Vamos con Padilla y Villacorta. La número 3. Vamos Padilla y Villacorta. Muy bien. Es copulativo. ¿Cuál es el verbo? A ver. El verbo Villacorta, ¿cuál es? Muy bien, es. 4. Después del debate, sus ideas parecieron incongruentes. Vamos ahora a preguntar a Rivera y Maciel Chávez. La número 4. Después del debate, sus ideas parecieron incongruentes. ¿Es copu o no copu? A ver, Maciel Chávez y Rivera. A ver, su compañero ya me acaba de responder. Rivera, ¿cuál es el verbo en esta oración? ¿Cuál es el verbo? Parecieron, muy bien. Y nos damos cuenta que es copulativo. El listado, ser, estar, parecer, resultar, quedar. Habíamos dicho. Vamos, la número 5. Mi casa está sobre la ruta. Vamos, González, Dulanto. González y Dulanto. Ahí responde una de sus compañeras. Muy bien, es copulativo, está. 6. Esa pintura es de España. Ahora vamos con, a ver, Abanto. Abanto y Anco.
La número 6. Avanto y anco. Muy bien, ¿no? El verbo es copulativo. Bien. Igual como su compañerita Jayo que había respondido. Y la número 7. Los mejores son los de la época clásica. Vamos otra vez con González. Vamos, Dulanto. Ahí está, Anco se animó, muy bien. Son, ¿no? Entonces es copulativo. Muy bien. Entonces ya está quedando más claro, estudiantes, cómo reconocer a estos verbos, ¿verdad? Ahora nos vamos con la segunda parte donde nos piden reconocer si son transitivos o intransitivos. Así como en la número 1, yo ya lo he reconocido. En este caso dice, le conté la verdad. Yo es el sujeto. ¿Qué cosa le conté? La verdad. Aquí hay, miren, en este caso hay OD y OI. Pero habíamos dicho el principal. Si hay OD, ya es transitivo. ¿Bien? Seguimos con la número 2. Sentí terror cuando vi aquella película. Solamente les voy a pedir que reconozcan, ¿no? Si es transitivo o intransitivo. Más bien, no les voy a pedir que me reconozcan el verbo, sino el OD. Vamos a ver poco a poco, ¿ya? Entonces nos vamos con la señorita Padilla. Padilla, Dulanto, Cruz, González, que todavía no se anima. Sentí terror cuando vi aquella película. Me dicen por ahí que es transitivo. Si es transitivo, ¿cuál es el OD? Recuerda la pregunta, ¿qué cosa más el verbo más el sujeto? ¿Ya? A ver. ¿Qué será entonces? ¿O cuál es el OD? Muy bien, ¿no? Entonces este es transitivo. ¿Qué cosa sentí? Me dicen por ahí. Terror. O también puede ser esta segunda oración, ¿no? Acá hay dos oraciones en sí. Yo sentí terror, primera oración, vi aquella película es otra oración, una compuesta, ¿no? ¿Qué cosa vi? Aquella película. También hay o de, transitivo. Bien, no se preocupen, como les vuelvo a recalcar, no les pido que me detallen exclusivamente lo de, sino que tengan en cuenta que para que sea transitivo, tiene que haber objeto directo. Seguimos, la número 3. Se lo repetí más de una vez. Vamos a reconocer nuevamente. Y nos vamos entonces, a ver, Rivera. Vamos, Rivera. Pariona. Narciso. Tampoco se han animado el día de hoy. A ver, Maciel me dice que es transitivo. ¿Y cuál es el OD? Vamos, Maciel, ¿cuál es el OD? Está bien, es transitivo, pero ¿cuál es el OD? ¿Cuál es el OD, Maciel? Está pronominalizado. Lo, ¿verdad? Muy bien, lo, ahí está el OD. 4. Cuando calienta el sol, siento tu cuerpo cerca de mí.
Vamos entonces con Pastor. Vamos, Pastor. González. ¿Cuál es el OD? Vamos, señorita Jayo. Muy bien, es transitivo. Uy, aquí se salteó la respuesta. Ah, ya, acá hay un error, ¿ya? Sí, es transitivo, ¿ya? Voy a corregirlo esto. Pero ¿cuál es el OD? A ver. Ah, muy bien, ¿no? Tu cuerpo. También sería el otro, el sol, ¿no? Hay dos oraciones, una compuesta. Transitivo, muy bien. No se preocupen que lo voy a corregir esto. Se salteó esta. Seguimos, la número 5. Nos dice la oración. Encontraré una pronta solución a este problema. Vamos, González, nuevamente. González, Narciso, Pariona. A ver. Transitivo, intransitivo.